Todos conocemos a los faraones, las antiguas dinastías del antiguo Egipto. Cuando pensamos en un faraón, pensamos en Tutankamón, en su máscara funeraria. Pensamos en las pirámides, pensamos en la esfinge. Tal vez también pensemos en algún faraón hereje, como lo fue Amenofis IV, quien instituyó el culto monoteísta del disco solar Ra. O pensamos en la pasión por los gatos, que eran sagrados en el antiguo Egipto. Pensamos en el Nilo como portador de vida. Pero no solo eso. En fin, pensamos en toda la historia antigua. Pero cuando el 6 de octubre de 1981, es en el Cairo, en el Egipto moderno, se escucha el grito: «He matado al faraón». Bueno, ¿no es el grito de un loco que fue a destruir alguna momia en el Museo del Antiguo Egipto? Es el grito de un teniente de artillería que acaba de cometer un terrible atentado. Un atentado no contra un faraón de la antigüedad, sino contra un presidente que había sido un hombre de Estado. Disculpen, el juego de palabras. A caballo entre la modernidad y el absolutismo, entre la voluntad de apertura y la de cierre, entre políticas a veces contradictorias entre sí, y que había pagado con la vida dos decisiones que iban en contra de la tendencia de su predecesor, que al final chocaron y produjeron precisamente ese atentado. Hoy hablamos de Anwar el-Sadat. ¿Qué están esperando? Prueben este servicio. 6 de octubre de 1981, El Cairo, capital de Egipto. Se está llevando a cabo un gran desfile, un desfile de celebración. Es el aniversario del cruce del Canal de Suez durante la guerra de Yom Kippur, 8 años antes. En el punto culminante del periodo más difícil en el Medio Oriente, al menos en el siglo XX. Las fuerzas conjuntas de Egipto y Siria habían lanzado un ataque sorpresa contra Israel justo durante la festividad religiosa de Yom Kippur. Anwar el-Sadat, el presidente de Egipto, el sucesor de Nasser, se había convertido para el mundo árabe en el héroe de Yom Kippur, o mejor aún, el héroe del cruce del Canal de Suez. Esto porque el Sinaí, desde 1967, desde el final de la Guerra de los 6 días, había sido ocupado militarmente por Israel con una maniobra increíble. El ejército egipcio logró recuperar el Sinaí, al menos temporalmente, poniendo en crisis a las FDI. La reacción posterior de las FDI llevó a un estancamiento, luego sellado por la paz, gracias también a la intermediación de las grandes potencias. Pero Sadat, al menos en ese momento y hasta 1977, sería visto por el mundo islámico y el mundo árabe como una especie de héroe político y militar. Luego todo cambiaría, hasta llegar a esas situaciones. En octubre de 1981, cuando el teniente, un teniente de artillería, un hombre que había nacido y vivido a la sombra de dos instituciones egipcias, una, el ejército egipcio, la otra, más reciente, la yihad islámica, había decidido atentar contra la vida del presidente. Ese hombre, ese oficial que había decidido llevar a cabo ese acto tan rupturista, era un hombre llamado Khalid al-Islambuli, un oficial de apenas 26 años. Proveniente de una familia profundamente religiosa, su hermano menor ya había sido arrestado varias veces por hacer propaganda a favor de la hermandad musulmana, y que había visto en Sadat primero a un héroe y luego una profunda decepción, incluso un traidor a la causa árabe y a la causa palestina. ¿Por qué motivo? Porque Sadat, que había sucedido a Nasser en el otoño de 1970, después de la muerte por infarto del Rais, había cambiado de visión, había cambiado de política, había cambiado radicalmente a Egipto. No solo en materia interna, iniciando una llamada segunda fase de la revolución, abriendo teóricamente al multipartidismo, suavizando las posiciones hacia las instituciones religiosas y las asociaciones político-religiosas, abriendo la puerta al neoliberalismo, al libre mercado y a la entrada de empresas occidentales. Sadat también había tenido otras ideas, entre ellas esta, la de romper el Frente Árabe, que hasta ese momento había sido, aunque con algunas diferencias, bastante compacto. Y fue el primero en organizar un viaje a Jerusalén en 1977, y al año siguiente aceptar las conversaciones de paz en Camp David, en la residencia presidencial en Estados Unidos, junto con Menachem Begin, su homólogo israelí, y llegar a un acuerdo de paz. Todo esto había provocado un shock dentro del mundo árabe. Un shock potente, un shock difícil de digerir para muchos. ¿Pero por qué Sadat lo había hecho?
Tal vez deberíamos repasar entonces la vida misma de Anwar el-Sadat, hijo de una familia nubia, por lo tanto, una etnia minoritaria en Egipto, destinado a una carrera militar dentro de la escuela de transmisiones. Durante la Segunda Guerra Mundial fue arrestado por los ingleses porque lo acusaban de formar parte de una red clandestina de saboteadores que intentaban expulsar a los. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sadat había hecho carrera en el ejército egipcio y dentro del ejército había conocido a Gamal Abdel Nasser, su mentor, el hombre con quien, junto con una tercera persona, otro oficial, el general Mohamed Naguib, llevaría a cabo el golpe de estado que conduciría a la destitución del rey Farouk I. Fue el propio Sadat, ese día de 1952, quien tomó el control de la estación de Radio Nacional Egipcia y leyó al micrófono el proclama de los oficiales libres con el que se anunciaba la caída de la monarquía, la huida de Farouk al extranjero y el nacimiento de un nuevo Egipto. Cuando después Naguib fue depuesto por Nasser, Sadat se convirtió en un colaborador aún más cercano del Rais. Había ocupado el cargo de presidente de la Asamblea Nacional en 2 ocasiones y en diciembre de 1969 se convirtió en vicepresidente, justo el segundo al mando detrás de Nasser. Cuando Nasser murió por un infarto, un ataque cardíaco debido al enorme estrés en su intento de llevar la paz a Transjordania entre el rey Hussein y los combatientes palestinos durante el Septiembre Negro. Pues bien, la sucesión solo podía recaer en Sadat. Sadat, quien en poco tiempo comenzó a cambiar radicalmente Egipto. En cuestión de meses, el 15 de mayo de 1971, se llegó a la purga de los naceristas más integristas, de los nacionalistas más nostálgicos del viejo Rais. De ahí comenzaba una segunda fase, llamada Revolución Correctiva. Inspirándose en la revolución de los oficiales libres de 1952, Sadat quería mejorar Egipto. ¿Cómo? Ante todo, eliminando aquellos elementos de rígido estatalismo casi de corte socialista soviético que habían caracterizado el periodo de Nasser. El siguiente paso fue la apertura al libre mercado, es decir, a las grandes empresas extranjeras. Se le llamó la fase del infita, la apertura. La posibilidad para los grandes grupos extranjeros de invertir en Egipto, en el turismo, pero también en la industria, dando un buen impulso al país y participando de su riqueza. Sadat también había dado otras señales en el ámbito político. Al menos en teoría, había abolido el régimen de partido único. Sin embargo, seguía existiendo la Unión Socialista Árabe, que era el partido nacerista por excelencia. Pero en teoría, también otros partidos podrían haber competido por un lugar en el Parlamento y en la vida política del país. Pero la idea de Sadat estaba más orientada hacia áreas conservadoras, sobre todo la islámica, que había sido duramente reprimida por Nasser, quien veía un peligro en la hermandad musulmana, y que en cambio había obtenido nuevo impulso a través de Sadat, quien pensaba aprovechar la hermandad musulmana para controlar a los estudiantes en la universidad y para combatir al frente más progresista, el que apoyaba más la causa palestina. Todo esto le trajo simpatías por un lado y antipatías por el otro. Sin embargo, Sadat también demostró ser hábil para tejer intrigas fuera de su propio país. Por ejemplo, buscando una nueva unidad árabe, ya no una República Árabe Unida, que había fracasado años antes y que había sido propuesta por Nasser, sino una federación que incluyera a Siria y Libia. Un proyecto que estaba destinado a fracasar, ya que Gaddafi por un lado y Assad por el otro criticaron el filoamericanismo del propio Sadat. Incluso habría un episodio de guerra fronteriza entre Libia y Egipto en 1977. Un problema nada menor para quien hasta ese momento se había presentado como un posible líder de todo el mundo árabe y magrebí. Pero Sadat también era un intervencionista. Intervencionista en lo que respecta a las armas, por ejemplo, el apoyo a Babutu o a Somalia en la guerra del Ogadén o en política exterior, recibiendo al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que en enero de 1979 se vio obligado a abandonar Irán después de la revolución jomeinista. En el Cairo, Reza Pahlavi había encontrado refugio y comprensión antes de viajar a Estados Unidos en un último intento de encontrar una cura para el cáncer que lo estaba consumiendo vivo. Sadat era así, un hombre que negociaba en varios frentes, que manejaba varios asuntos al mismo tiempo y que, aunque parecía un calculador frío,
y a menudo se arriesgaba, como precisamente en 1977 con su visita oficial a Jerusalén, la primera de un líder árabe, algo que escandalizaría a todo el mundo musulmán. Nunca había pasado algo así hasta ese momento. Los acuerdos de Camp David de 1978, el Tratado de Paz entre Israel y Egipto de 1979, la devolución del Sinaí, fueron pasos históricos que llevaron a la paz en la zona, al fin de las hostilidades en el área del Sinaí, lo que les valió a Sadat y a Begin el Premio Nobel de la Paz de 1978, que fueron bien recibidos por la opinión pública egipcia, pero que también recibieron muchas críticas, principalmente de esos fundamentalistas islámicos, precisamente de la hermandad musulmana, que Sadat había rehabilitado en Egipto. Incluso las fuerzas progresistas de izquierda se oponían cada vez más a Sadat, porque los acuerdos de Camp David eran vistos como un abandono de los palestinos a su suerte. Eso no podía ser perdonado, no podía ser tolerado todo eso. Pero Sadat había reaccionado de manera firme y también brutal, endureciendo la situación en Egipto, quitando varias posibilidades de ejercer la crítica, recurriendo a la represión, incluso militar, en las plazas para enfrentar cualquier protesta, desde la de la política de contención del gasto público. Un paso necesario hasta la llamada revuelta del pan. Sadat también había decidido disolver el partido nacerista, la Unión Socialista Árabe, creando en su lugar otro partido, el Partido Nacional Democrático, menos inclinado hacia la Unión Soviética y más centralista, más moderado, más acostumbrado a negociar con casi todos los demás partidos. Y eso no fue todo. Sadat veía con cada vez mayor sospecha. Después de haber promovido durante años la posibilidad de apertura hacia otras creencias religiosas, las diversas iniciativas de protesta, llevadas a cabo tanto por las organizaciones islámicas como por las cristianas coptas, al grado de que incluso el primado de la iglesia copta de la época, Shenouda III, fue obligado al exilio. Los mismos estudiantes universitarios fueron afectados por cientos y cientos de arrestos, porque se sospechaba que no solo eran opositores de Sadat, sino incluso aspirantes a terroristas. Lo que Sadat nunca, pero nunca se habría esperado, lo que nunca habría sospechado, es que sus peores adversarios estaban dentro de ese ejército del cual él mismo había surgido, junto con Nasser. No podía imaginar que la yihad islámica egipcia planeaba su asesinato, y cuando precisamente en el día de su triunfo, el 6 de octubre de 1981, Sadat había subestimado las amenazas de los yihadistas. Incluso había desestimado con una sonrisa las palabras de Arafat cuando afirmó: «Déjenlos firmar lo que quieran, de todos modos no habrá paz y quien firme caerá». Para todo eso, Sadat había reservado palabras de burla y sonrisas de compasión, por no decir aún más burla. Los islamistas, que se habían beneficiado de la llamada condición de rectificación y que por eso habían sido liberados, habían hecho proselitismo, y desde ese momento en adelante miraron con mirada crítica y luego cada vez más feroz las iniciativas de Sadat, empezando precisamente por el viaje a Jerusalén en 1977. Esos 3 años en los que Sadat decide acercarse cada vez más a Estados Unidos e Israel son vistos por los islamistas como una traición. Uno de estos islamistas es un oficial, es un teniente de artillería. Se llama Khalid al-Islambouli. Es uno de los hijos del Nuevo Egipto. Nació en 1955. Nació después de la Revolución Naseriana. Nació dentro del gobernación de Miña. Su padre era un asesor legal. La madre es de origen turco. Había seguido a su esposo en la gobernación, aceptando criar a los hijos en la fe islámica, al principio de manera moderada y luego de forma más radical. Al-Islambouli había recibido su primer mando en el campo en marzo de 1980, como comandante de pelotón en la Brigada 116 de Artillería de Campaña, con sede en El Cairo. Y ya en ese año, Al-Islambouli había comenzado a odiar fuertemente al presidente Sadat. Lo consideraba un débil, un cómplice de Israel, un traidor, y debía pagar. A veces, la suerte castiga a quien decide atentar contra la vida de un presidente. Otras veces lo premia. Es justamente el caso de Al-Islambouli. Ese día, el día del desfile del 6 de octubre, Al-Islambouli no debería estar a bordo de uno de los camiones que desfilan, esos camiones que arrastran los obuses de artillería.
Debería estar en el cuartel como oficial de guardia. El destino decide de otra manera. El oficial que debía comandar el pelotón durante el desfile se siente mal. Es una intoxicación alimentaria. No puede comandar a esos hombres. No puede llevarlos a la plaza. En su lugar, envían a Al-Islam Bouli y a sus subordinados para guiar al pelotón del batallón de artillería 133. Al-Islam Bouli ya ha organizado todo. Ha logrado contrabandear municiones. A pesar de que las reglas del desfile establecen que todas las armas deben estar sin municiones, y escondió 3 granadas dentro de su casco. Cuando llega el momento de subir al camión, oculta las municiones para él y sus 3 cómplices, soldados que le son leales, y esconde las granadas en una caja de campo. Sube al vehículo que debe desfilar a la mitad del desfile, después de los tanques soviéticos. En la plataforma donde se encuentra Sadat está presente el vicepresidente, Hosni Mubarak, así como agregados militares de otros países árabes y embajadores de muchos países. También personalidades religiosas islámicas y coptas. Al-Islam Bouli tiene un solo objetivo. Sadat, nombre en clave faraón, es él quien debe ser asesinado. Cuando el camión que arrastra la pieza de artillería y en el que se encuentra Islam Bouli está llegando a la plataforma, el mismo Islam Bouli toma la pistola reglamentaria y ordena al conductor que se detenga. O te detienes o te vuelo la cabeza. Asustado, el conductor se detiene en medio. De ahí bajan Islam Bouli y otros 3 cómplices, todos con las armas en la mano. Al principio nadie les presta atención porque es costumbre, dentro de los desfiles del mundo árabe, que al menos un oficial de cada tipo, de cada arma, vaya a rendir homenaje directamente en persona a la tribuna de las autoridades. Todos piensan que es simplemente un acto ritual. En realidad es algo no previsto y se entiende que no es un homenaje. Cuando Al-Islam Bouli se quita el casco, bajo el cual ha ocultado esas granadas que recuperó de la caja del camión y comienza a lanzarlas hacia la plataforma. 2 de las granadas no explotan. Una tercera hiere a Sadat y a muchas otras personas cerca de él. Los hombres de Al-Islam Bouli levantan los AK-47 y empiezan a disparar. Él mismo, Al-Islam Bouli, se lanza hacia la plataforma. Sube a ella y dispara directamente a Sadat y a quienes están a su alrededor. El infierno no dura ni 3 minutos. Cometida la masacre, Al-Islam Bouli grita: «He matado al faraón». No solo lo mató a él, mató a muchas otras personas junto con él. Los muertos son 11. Incluyen también al agregado militar de Omán, el obispo copto ortodoxo Amba Samuel, el embajador cubano en Egipto, un ingeniero chino Zhang Baiyu y el fotógrafo presidencial. Al-Islam Bouli es detenido de inmediato junto con sus cómplices y es llevado a prisión. En la primavera siguiente se lleva a cabo el juicio, que termina con la condena y la pena capital. Al-Islam Bouli es ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 15 de abril de 1982. En el juicio se defendió afirmando su derecho como hombre, como egipcio y como oficial a reaccionar ante una traición a su pueblo. Pero nadie estuvo dispuesto a creerle. Ninguno de los jueces pensó que esa justificación, esa motivación pudiera tener fundamento. En lugar de Sadat está su ex vicepresidente, Hosni Mubarak, quien resultó herido en el atentado, pero sobrevivió. Mubarak gobernará durante otros 30 años hasta otra revolución. El hermano de Al-Islam Bouli escapará a Afganistán, donde primero irá a combatir con los muyahidines y luego se unirá a las filas de los talibanes. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó con el hermano menor de Khalid Al-Islam Bouli, se le perdió el rastro. Pero queda ese grito fuerte y potente que resuena en ese escenario en el Cairo: «He matado al faraón», como si hubiera sido un regicidio, como si se tratara de un tiranicidio. Nada más que eso. ¿Qué queda de Al-Islam Bouli? Ya lo dijimos. ¿Qué queda de Anwar Anbar Sadat? Es la memoria de un presidente que jugó, como ya dijimos, en varias mesas, tomando riesgos que al final en parte le resultaron y en parte le costaron la vida. Queda la memoria de un hombre que, llegando desde una situación compleja, supo interpretar el cambio de los tiempos con una notable percepción, viendo antes que otros la necesidad de una paz en la zona de Medio Oriente, encontrando un equilibrio, el equilibrio de Camp David. Un equilibrio que le habría permitido a Egipto recuperar su territorio, el Sinaí, y que habría pacificado toda la frontera. El juicio histórico sobre Sadat es bastante controvertido. Es difícil mediar entre su imagen de hombre de paz y su imagen de un presidente autoritario que limita la libertad de expresión.
Es difícil mediar entre la memoria histórica de haber sido no solo el vicepresidente de Nasser, sino el hombre que inició la guerra del Yom Kippur, con la imagen del hombre pacífico, del hombre que quiere la tranquilidad, que quiere la coexistencia. Es difícil mediar entre la idea de un político que buscaba una plena expresión religiosa en su propio país, con el hecho de haber sido asesinado por los mismos hermanos musulmanes y la misma yihad islámica que él había protegido, alentado y liberado de las cárceles. Es muy difícil entender exactamente quién era Anwar al-Sadat. Claro que esa frase, al-Islam, Islambuli, he matado al faraón, es difícil de olvidar, pero quizás es mejor recordar a Sadat en el césped de Camp David, junto a Begin, junto a Jimmy Carter, mientras intentan rediseñar un Medio Oriente con la utopía de la paz, en comparación con recordar a un Sadat en uniforme mientras ordena el Yom Kippur, la agresión a Israel o mientras autoriza la represión de los estudiantes. El hecho es que, en el delicado y equilibrado juego de la Guerra Fría dentro del Medio Oriente, un hombre como Sadat difícilmente puede ser encasillado, y es difícil pensar que sin él, Egipto habría atravesado una determinada etapa histórica, habría recuperado pacíficamente el Sinaí y, sobre todo, se habría convertido en ese país abierto a Occidente y abierto al diálogo, que es, en cierto modo, aunque con muchos matices, todavía hoy. Me encuentran en Dentro Haya Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea, para quienes ya nos conocen desde hace mucho tiempo. Prácticamente no tengo que decir nada. Pero, si es la primera vez o una de las primeras veces que llegan a nuestro canal, bueno, sepan que además del canal de YouTube, hay una plataforma de podcast que pueden encontrar en las principales plataformas en línea. Y además de esto, hay un sitio oficial de Dentro Haya Historia, donde encuentran el canal, el podcast, nuestros artículos, nuestros análisis, nuestros editoriales y 2 áreas exclusivas. Una dedicada a nuestra tienda para fans, donde encuentran, entre otras cosas, la sudadera que estoy usando, y la otra dedicada a la posibilidad de solicitar completamente gratis nuestro boletín mensual exclusivo. Es un servicio que hemos pensado para ustedes, que llega al inicio de cada mes a sus bandejas de correo electrónico, con muchas cosas. Mucho contenido, nuestras recomendaciones de lectura, de películas o series de televisión, nuestras líneas de tiempo, nuestros editoriales, nuestros relatos y mucho más. Pueden solicitarlo en cualquier momento y tengan la seguridad de que al inicio de cada mes llegará un bonito mensaje de Dentro la Historia a su bandeja de correo electrónico.